este vídeo te voy a explicar por qué yo creo que Bitcoin sí que va a romper máximos históricos. Sí que va a haber una alt season y creo que estamos ante una grandísima oportunidad. Por supuesto, este mercado es el salvaje oeste, puede pasar cualquier cosa. Existe la posibilidad de que veamos un escenario nefasto para Bitcoin y esto es algo que debemos contemplar siempre, nunca dar por hecho que el peor escenario nunca se puede llegar a dar. Tenemos próximamente las bajadas de tipos de interés y ya sabemos lo que pasó con las últimas bajadas de tipos de interés. Cuando vemos 2001, vemos 2008 y también la última vez que se bajaron los tipos, los mercados se desplomaron. La gente está esperando las bajadas de tipos de manera positiva pese a lo que te acabo de comentar, que el mercado se desplomó la última vez que esto sucedió, la última vez que los tipos de interés bajaron. La gente lo espera de manera positiva y esto perfectamente no podría ser así. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a suceder realmente? Porque tenemos opiniones bastante contrarias. Vas a salir de este vídeo con una visión bastante clara, vas a entender todos los riesgos que hay asociados en estos momentos y vas a poder ser muchísimo más eficiente a la hora de tomar una decisión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el S&P 500 ha roto máximos históricos. El Nasdaq ha roto máximos históricos. Incluso el oro ha tenido una gran subida y ha roto máximos históricos. Podemos buscar una explicación de por qué esto ha sucedido, de por qué estos activos han superado máximos históricos. Pero tienen una variable en común que explica por qué ha sucedido esto, por qué han superado máximos históricos. Y esta variable es la que a mí me hace pensar y es la que yo te traigo en este vídeo, la que te quiero explicar, que es la que a mí me hace pensar que tarde o temprano hará que Bitcoin también rompa máximos históricos y todo lo que conlleva de que Bitcoin rompa máximos históricos. Pues que todas las altcoins se vean arrastradas y empiece pues la alt season. Este gráfico que estás viendo, que es de Cross Border Capital, básicamente es la explicación de por qué creo que Bitcoin va a acabar rompiendo máximos históricos. Y también es la explicación de por el cual Nasdaq, el S&P 500, el MSCI World, que es el índice mundial de todas las bolsas, ha roto máximos históricos. Esto es la explicación. Y esto básicamente es la liquidez global, un índice creado por Cross Border Capital. Básicamente aquí lo que hace es juntar los diferentes bancos centrales principales, toda la liquidez que van creando estos bancos y lo pone en un índice. Y como puedes ver, en 2024 tenemos una enorme subida. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque los ciclos de liquidez, la liquidez que se inyecta en los mercados, el impulso, el efecto que tiene sobre los activos de riesgo es enorme, tal y como te voy a mostrar ahora mismo. Fíjate cómo este es el MSCI, que básicamente pues es el índice, ¿no?, que de alguna manera pues recoge todas las bolsas principales a nivel mundial, es el índice mundial. Entonces fíjate cómo la línea naranja que representa la gráfica que te he enseñado antes, más en concreto esta zona de aquí es la gráfica que te he enseñado antes, y superpuesto pues con la línea negra que es el MSCI, y ves que tienen una enorme correlación. Fíjate cómo, como te he enseñado antes, pues la línea naranja, que es la liquidez, ha hecho máximos históricos. Se ha inyectado muchísimo dinero por diferentes problemas que ha habido en la macroeconomía. Esto funciona así, al final somos esclavos. El sistema es esclavo de la deuda y tienen que inyectar más dinero. Y eso tiene una correlación positiva en los activos de riesgo. Fíjate cómo el oro también se ve pues bastante correlacionado de manera positiva con la inyección monetaria. Al final se devalúa el dólar y el oro, que es un activo refugio, pues evidentemente los inversores acuden al oro para refugiarse de toda esta barbaridad que están haciendo, porque al final cuando inyectas más liquidez lo único que haces es devaluarlo todo y por eso es porque suben los activos de riesgo. Y el oro sube para protegerse precisamente de toda esta cosa que realmente esto algún día, esto no lo vamos a hablar en este vídeo, pero como opinión personal reventará por todos lados. Y por último, el activo que más nos interesa y que más quiero hablar en este vídeo pues es Bitcoin. Al igual que los activos de riesgo, el MSCI, también no tengo las gráficas del S&P 500, tampoco del Nasdaq, pero al final es muy parecido al MSCI, tienen una correlación positiva. Los activos de riesgo tienen una correlación positiva con la liquidez que se va inyectando. Y fijaros, ¿no? Esto es muy curioso porque Bitcoin, a pesar de que ahora lo veremos más adelante en gráficas, este canal lateral bajista, este periodo de mercado donde realmente se está haciendo bastante daño, donde se está incentivando a vender en pérdidas porque da la sensación de que realmente el mercado no va a tirar al alza, pues la gente se está cansando. Pero al mismo tiempo que estamos viendo eso, que Bitcoin está pesado, está agonías, pues la liquidez ha aumentado muchísimo. Y al igual que sí que ha impulsado arriba al Nasdaq, al S&P 500, al oro, al MSCI World, como te he enseñado, Bitcoin parece ser que se está retrasando, ¿no? Y esto al final, pues a mí
como la manera que yo lo interpreto es que tarde o temprano sí que se acoplará a esa dirección, sí que tenderá a verse afectado por la impresión o por la inyección monetaria, tal y como lo ha hecho los demás activos de riesgo. Es lo que yo personalmente espero. Cross Border Capital, que es la fuente donde he sacado toda esta información, pues defiende que el segundo semestre de 2024 va a ser mejor que el primer semestre. Es decir, en el momento en el que estamos se va a inyectar más dinero. Dentro del ciclo, según ellos, dentro de este ciclo de liquidez, pues estamos en un tercio de recorrido. Aún nos quedan 2 tercios por delante para seguir inyectando liquidez y llegar a ese top de liquidez. Por lo tanto, lo que se interpreta es que básicamente aún queda recorrido al alza en lo que es la liquidez y por lo tanto ese efecto de subida en los activos de riesgo, y es por eso que creo que Bitcoin tarde o temprano se va a ver arrastrado por todo este efecto que te estoy comentando. Aquí tenemos la gráfica de Bitcoin y este rango es al que yo me refiero, es un rango que ya hemos comentado en vídeos anteriores, ese rango lento, angustioso que hace que muchos inversores se acaben cansando. Es muy curioso, ¿no? Como lleva meses aquí metido, pero al mismo tiempo recuerda que la liquidez ha hecho máximos históricos. Sí que ha arrastrado al oro, sí que ha arrastrado a la MSCI World, sí que ha arrastrado al Nasdaq, al S&P 500. Fíjate que todos esos activos sí que han hecho máximos históricos. Bitcoin ha roto máximos históricos, pero por muy poquito realmente. Podríamos incluso decir que no lo ha hecho. Es una zona que ha testeado máximos históricos, pero lo ha superado por muy poquito y está metido actualmente en este rango pues angustioso, que es muy curioso. Fíjate cómo está respetándolo a la perfección. Recordar que después de este lunes 5 de agosto, ¿no? Este famoso, cuando el VIX se disparó, que ya comenté que eso es algo que me gustó, porque lo que hace es una barrida enorme en el mercado. Elimina todo el miedo que pueda haber y deja vía libre a las subidas, por lo menos te despeja el camino. Después está haciendo pullback a esta zona por este mechazo de aquí que fue el lunes 5. En ese momento, hace poco sí que había bastante pánico porque testeamos, parecía que nos íbamos a acercar a esas zonas de nuevo, pero el mercado se ha dado la vuelta y ha tenido una vela semanal, porque estos son velas semanales, bastante potente. Juntamos que la liquidez está aumentando, vemos o tenemos en cuenta la correlación que hay, ¿no? con ese tipo de activos, lo que ejerce en los activos de riesgo, esa presión alcista, ese arrastre, vemos que yo creo que todo esto es una, como ya he comentado en anteriores veces, es una zona de reacumulación. Y será cuestión de tiempo que Bitcoin se vea afectado por esas inyecciones de liquidez y que, al igual que el Nasdaq y al igual que el S&P 500, se vea arrastrado al alza. Podemos decir que dentro de los activos de riesgo, el S&P 500, el Nasdaq y los índices tradicionales son índices más seguros dentro de los activos de riesgo, y es por eso que tal vez el capital esté en esos índices. Y Bitcoin también está dentro de la categoría de riesgo, es más volátil y es de más nivel de riesgo. Por lo tanto, el capital aún no está rotando como creo que va a rotar dentro de bastante poco, por lo menos más cerca que lejos. Ya comenté que creo que el bull run, que la salida de esta zona de Bitcoin, de esa reacumulación, para subir al alza y buscar máximos históricos, romperlos y dejarlos bastante atrás, creo que está más cerca que lejos. Entonces creo que es una zona de reacumulación que tarde o temprano la liquidez empezará a entrar más fuerte en Bitcoin, que hará que esto pues haga subir de precio. Aquí tenemos la gráfica de la dominancia del mercado de altcoins excluyendo el top 10. Ya sabéis que todas las altcoins que tratamos en este canal son activos nuevos, son activos muy pequeños, y esta gráfica representa bastante bien la dominancia del mercado de altcoins que tenemos nosotros, porque son bastante pequeños. Nosotros no tenemos, en este canal no tratamos activos nuevos, no tratamos Polkadot, Cardano, no tratamos nada de eso. Entonces, la dominancia de esta gráfica de las altcoins, excluyendo las top 10, se asemeja bastante a las altcoins que tenemos nosotros y es bastante representativo. Y es curioso, ¿no? Como esto ya lo mostramos hace tiempo, como esta directriz alcista de esto 2018, 2020, 2021, 2023, y ahora estamos en esa directriz. Y esto es algo que ya marcamos hace un tiempo y de momento parece ser que se están formando patrones de giro. Si nos acercamos a un día, lo podremos ver un poquito más claro. Después de tener toda esta directriz bajista, al final hicimos aquí una rotura, para mí un pullback, y ahora estamos en una especie, se está formando unas estructuras técnicas que tendremos que dejar días, semanas para que se vayan desarrollando. Esto evidentemente no significa que esto vaya de aquí para arriba ya, no, creo que aún le queda algo de consolidación a estas figuras técnicas, pero estamos viendo, o lo que yo considero, yo interpreto que estamos empezando a ver
pues esas figuras de finales de caídas, esas figuras de acumulación para que el mercado se dé la vuelta y empiece a seguir. Y está contrarreloj por lo que te he comentado, porque la liquidez sí que ha hecho efecto en el S&P 500, ha hecho efecto en el Nasdaq, en el oro. Creo que tarde o temprano va a hacer efecto en el mercado de las criptos, al igual que ha hecho en el mercado de riesgo más tradicional. Pero es importante saber que el mercado de las criptomonedas es ultra volátil y, como te he comentado al principio, hay que contemplar escenarios nefastos para Bitcoin. Y es lo que te comentaba de la bajada de los tipos de interés. La última vez que ocurrió en 2001, 2008, vimos todos lo que ocurrió con los mercados. Los mercados se desplomaron. Y lo que estamos viendo, algo que es muy curioso, es que la gente está esperando esa bajada de tipos, está esperando este evento que va a venir dentro de muy poquito, seguramente con una bajada de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. La gente lo está esperando con alegría. La gente cree que eso sí o sí va a ser positivo para los activos de riesgo. Y esto no siempre es así, y considero que es bastante estúpido no considerar esto, que es muy importante. Para eso te quiero enseñar un artículo, un estudio de Visual Capitalist que básicamente te recoge un poco el comportamiento del mercado en base al comportamiento de la política monetaria. Y es muy interesante porque te quiero traer esta información porque no lo vamos a ver todos, ¿vale? Aquí te explica un poco, pues, 26 meses en general, ¿no? De bajada de tipos, de media un 6,35 puntos, te explica diferentes cómo afecta la inflación un año después, hace diferentes puntos que son muy interesantes y que me lo guardo para traerlo en el próximo vídeo porque es fundamental entender todo esto. Lo que te quiero enseñar realmente es esto de aquí. Básicamente, durante las bajadas de tipos, lo que suele hacer aquí, este punto verde que representa stocks, ¿vale? El verde son stocks, son acciones, este violeta son bonos y el real estate como azul. Lo que nos interesa son las acciones, los activos de riesgo. Recordar que Bitcoin asemeja mucho el comportamiento a los activos de riesgo tradicionales como S&P 500 y Nasdaq, ¿no? Esto no es algo nuevo. Vemos que durante la bajada de tipos tenemos en stocks una caída de un menos 6%. Y esto es de media, ¿vale? Es una recopilación de datos de media y es importante tenerlo en cuenta porque una bajada de tipos no necesariamente tiene que ser positiva. Sí que puede ser positiva en ciertos casos, como ahora en un momento te voy a explicar, y qué es lo que yo creo que va a pasar, porque depende de lo que ocurra, depende cómo se haga la bajada de los tipos, puede ser positivo o puede ser negativo, puede ser muy negativo además. Entonces, como media, tenemos que este estudio que Visual Capitalist nos dice que es una caída de un menos 6%. Por lo tanto, estadísticamente es posible que nos veamos escenarios como esto. Es decir, Bitcoin no va a subir sí o sí en línea recta desde el punto en el que está. Puede pasar cualquier cosa y tenemos que estar preparados, aunque yo te digo que creo que la probabilidad está del lado de que el mercado va a seguir al alza, pero creo que es estúpido y veo a mucha gente como dando por hecho que sí o sí va a suceder, sin ningún tipo de contraparte, sin ningún tipo de otro escenario a contemplar. Y eso creo que es muy, muy estúpido. Quiero complementar lo que te he mostrado con esta gráfica, con esta diapositiva que es de Bloomberg, es de Citi, básicamente porque complementa muy bien lo que te he comentado. Anteriormente te he comentado que durante las bajadas de los tipos de interés el mercado suele caer, las acciones, un 6%. Pero aquí nos desgrana un poquito más este dato, y esto es una gráfica que ya he traído en anteriores vídeos, y aquí hace referencia a dos variables. También hace referencia a la subida de tipos, perdón, a la bajada de tipos, pero por dos motivos diferentes. Porque las bajadas de tipos se pueden hacer, primero, porque se ha pasado de frenada, se ha pasado de subir los tipos y ha destrozado la economía, o simplemente por un ajuste de ciclo. No ha habido un destrozo en la economía debido a esos tipos altos, pero bueno, la inflación va a su ritmo, realmente hay que ajustar el ciclo y no puede mantenerse eternamente los tipos de interés ahí arriba. Entonces, depende cuál ocurra, depende del caso que ocurra, la bolsa se tiende a comportar de una manera u otra. Y esto es muy interesante, fijaros. El azul oscuro nos representa, como vemos aquí, es cuando el recorte de tipos por ajuste, ¿no? Por ajuste de ciclo. Lo que te comento, no hay ningún shock de crecimiento, no hay nada malo, simplemente toca ajustar el ciclo, los datos de inflación empiezan a volver al sitio, tal vez vemos que el paro empieza a aumentar, pero no se está yendo todo de madre, realmente no está habiendo una recesión. Y cuando sucede eso, vemos en este eje de aquí, el día cero, que es cuando se empiezan a cortar los tipos, pues el azul oscuro cae, ¿vale? Cae alrededor de, no llega a un 5% durante 10 días y luego sube muchísimo.
Pero por el lado contrario, cuando sí que hay una recesión o un shock en el crecimiento, lo que vemos es que cae el mercado a plomo durante los siguientes 2-3 meses. Y eso es una diferencia brutal que tenemos que tener en cuenta, porque lo que nos tenemos que preguntar es en qué situación nos encontramos actualmente. Porque lo que te comento, se espera que los tipos de interés se empiecen a bajar y la gente está esperando este evento como algo positivo. Y está bien, porque puede ser positivo debido a lo que te he comentado, como no estamos en recesión, no hay un problema de crecimiento y la inflación parece ser que está volviendo al sitio, puede ser positivo, aunque vemos que en el corto plazo puede caer el mercado, pero sí que es verdad que para luego subir muchísimo, que es personalmente lo que yo creo que puede pasar o es lo más probable que pueda pasar. Pero también te quiero hacer conocedor del otro escenario, de que se puede descontrolar y realmente no hay nada que lo impida. No hay nada que impida que eso no pueda suceder. Puede pasar perfectamente. Y si pasara, que yo personalmente no lo creo, no le doy tanta probabilidad, pero puede pasar, puede pillar a muchísimas personas, incluso a muchísimos fondos, Ventures Capitals, todos los players en el mercado cripto, puede pillarlos por sorpresa y hacer bastante daño. Dicho esto, creo que lo que va a suceder es la segunda opción, o lo mejor dicho, la opción de que se van a bajar los tipos 25 puntos, que es lo que espera el mercado, es lo que está descontándose, es por ajuste, vemos que el mercado no ha entrado en recesión, sin embargo creo que la recesión no nos vamos a librar, creo que el pinchazo de esta burbuja que estamos creando de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las criptomonedas, va a ser pinchada más adelante, al final de ese ciclo, por la recesión. Personalmente pensaba que la recesión iba a venir en 2024, pero no ha sido así, debido a todas las inyecciones que están haciendo y todas las ayudas fiscales, intervenciones estatales que estamos viendo por parte de los estados y bancos centrales. Pero esto no creo que vaya a ser sostenible y sinceramente creo que hay probabilidad de que sea el motivo, esa recesión, sea el motivo que pinche la burbuja de todo esto que estamos creando, pero que aún no va a ser el momento y por lo tanto creo que sí que el mercado va a tirar al alza. Pero esto último que he dicho ya lo tocaremos más adelante porque me estoy adelantando demasiado. Como conclusión diremos que no hay un problema de crecimiento grave en Estados Unidos, la inflación está volviendo al 2%, aún no está en ese objetivo, pero bueno, sí que tiene una tendencia y la Reserva Federal va a optar por bajar 25 puntos básicos para equilibrar un poco el ciclo. Y debido a que no hay recesión, de que no hay daño profundo en la economía, aunque sea por intervención y sea todo una falsedad, pero a la hora de la práctica, a la hora de la realidad, no ha habido una recesión y no ha habido un gran daño, todo parece ser que esos 25 puntos sean para ajustar el ciclo. Y cuando sucede esto, pues el comportamiento de los activos de riesgo es positivo. Juntado con lo que te he comentado de la liquidez, puede ser algo muy brutal y es por eso que creo que nos encontramos ante una oportunidad muy buena. Pero nunca olvides el escenario malo, porque si lo quitas de lado, lo quitas de la ecuación, puedes llevarte un grandísimo susto. Estate atento a los siguientes vídeos porque vamos a analizar las altcoins, vamos a actualizar toda esta información, vamos a darle seguimiento a este ciclo alcista o supuesto ciclo alcista que se viene, que yo pienso que sí, y tenemos que trabajarlo de la mejor manera. Y voy a traerte toda la información de las altcoins que tengo en cartera, de las altcoins que considero interesantes, que son las que tengo en cartera, y otras tantas que voy mirando y que voy añadiendo a mi cartera. Así que gente, suscríbete, deja tu like, estate atento y nos vemos a la próxima. Chao.